Hola, soy Diego. Hola, soy Pedro. Hola, soy Felipe. Bueno, en este video vamos a hablar sobre la memoria. Y la Real Academia de la Lengua Española la define como la facultad física por medio de la cual se retiene y se recuerda el pasado. Bueno, ¿cómo recordamos? Tu memoria tiene en función de 4 pasos básicos. El primer paso, la percepción. En ese proceso puede ser involuntario. Ves, oyes algo que te produce una impresión o bien puedes hacer un esfuerzo deliberado para prestar atención a la información y así tu percepción sea más segura. El segundo paso requiere que codifiques todo lo que deseas recordar. La codificación es el proceso de clasificación de la información. En el tercer paso, almacenas el material para que pueda permanecer en la memoria. El paso final y crucial en esta secuencia es la recuperación, es decir, extraer del almacenamiento la información, la perfección con el que hayamos preparado la información para su memorización y almacenamiento determinará la eficacia con que la podamos recuperar. Las dos explicaciones más conocidas de la manera en que ocurren estos procesos son de el almacenamiento y la transferencia, modelo de memoria propuesto por Richard Atkinson y Richard Sisson, y la del modelo de niveles de procesamiento, de Fergus Craig y Robert Lockyer en 1972. Ahora, hablando sobre el modelo de almacenamiento y transferencia de Atkinson y Shiffrin, se dice que en esta teoría sobre el funcionamiento de la memoria contamos con 3 tipos diferentes de memoria. En primer lugar, el material atraviesa nuestros sentidos, ojos, oídos, nariz, etc., para llegar a la memoria sensorial. En menos de un segundo, esta información desaparece o es transferida de la memoria sensorial a la memoria a corto plazo, donde pueden permanecer alrededor de 20 segundos. Si no desaparece en esta etapa, se dirigirá a la memoria a largo plazo, donde puede permanecer por el resto de nuestras vidas. Bueno, ahora en la memoria sensorial, esta es como una cámara fotográfica. Toma una instantánea de lo que ves, oyes, hueles, saboreas o tocas. Durante una fracción de segundo, el cerebro absorbe todos los aspectos de la habitación en la que te encuentras, con sus olores, formas, adornos o el murmullo y el rumor de los sonidos que te rodean en la ajetreada calle de una ciudad o en las fragancias de un jardín en verano. Esta información está constituida por la pura realidad de la vida, frente a la cual puede reaccionar introduciéndola en la memoria o ignorándola y olvidándola. La forma como funciona este tipo de memoria ha sido demostrada por una serie de experimentos realizados por George Sperling. Antes de que Sperling llevara a cabo sus experimentos en la década de 1960, los psicólogos habían realizado muchos estudios en los que se mostraban a los individuos conjuntos de letras presentes visualmente de acuerdo con el siguiente esquema. Con independencia el número de elementos que se presenta, un mínimo de 8 y un máximo de 20, la mayoría de las personas solo podían recordar 4 o 5. Por lo tanto, la suposición lógica fue de que este número máximo de elementos era capaz de almacenar en una visión rápida. Sin embargo, Sperling sabía que muchos insistían haber visto más elementos, pero que los olvidaban durante el tiempo que transcurrían hasta el momento de informar sobre los 4 o 5 primeros. Así se ideó la técnica de informe parcial como parte del trabajo para su tesis doctoral. Sperling estableció también la naturaleza fugaz de la memoria sensorial. Demostró que si se presenta el tono de un retraso de un segundo, los sujetos serán capaces de recordar muy poco. Ahora, con los tipos de memoria sensorial, el tipo de memoria sensorial de que hemos estado hablando, a la que procede de los órganos de la visión, es conocida como memoria icónica. Aparentemente, las imágenes icónicas desaparecen más rápidamente que las que provienen de nuestros oídos, conocida esta como memoria ecoica. Las imágenes ecoicas duran un poco más. Como debes haber observado, si alguna vez te has parecido oír la radio, continuaba funcionando después de haberla apagado. Bueno, ahora en el esquema que tenemos abajo, debajo de la foto, debajo de la imagen de la fotografía, esta es una técnica de informe parcial de Sperling para evaluar la memoria sensorial. A los voluntarios participantes de los experimentos de Sperling se les mostraba una serie de letras durante algún breve periodo. A continuación oían uno de esos 3 tonos y se les pedía que indicara cuáles eran las letras de la primera, segunda o tercera fila. Los individuos eran capaces, pero al final, por regla general, solo mencionaban de 4 letras de una fila. En memoria a corto plazo, la memoria a corto plazo es nuestra memoria de trabajo, nuestra memoria activa que contiene la información que estamos utilizando en este momento. La memoria a corto plazo,
Si no se hubiera repetido el número de teléfono como ejemplo, hubiéramos olvidado los números de teléfonos de todas las personas que tenemos. Esta también podría durar entre 15 y 18 segundos. El repaso ayuda a retener material en el MSP. Y la memoria a corto plazo es como la amplitud de su atención. También podemos expandir la capacidad de memoria a corto plazo. Un modo de hacerlo es a través del fraccionamiento chunking de los elementos en unidades significativas. Puedes recordar los números de teléfono más fácilmente si los divides en 3 trozos, el central más 2 grupos de 2 dígitos en lugar de 7 números seguidos. Sin embargo, el fraccionamiento no aumenta la memoria a corto plazo indefinidamente. La recuperación de la memoria a corto plazo es rápida y exhaustiva. Una diferencia entre la memoria de largo plazo y la memoria de corto plazo es que la memoria de corto plazo contiene una cantidad limitada de material activado que está siendo utilizado, mientras que la memoria a largo plazo contiene una gran cantidad de material codificado, normalmente inactivo. La importancia de la transferencia de información desde la MSP a la MLP, o sea, memoria a corto plazo a la memoria de largo plazo, es como un ejemplo. Imaginemos que nunca transferimos nada a la memoria de corto plazo o largo plazo. Esto sería que si algún día te encuentras con alguien, tendrías que aprender su nombre de nuevo al día siguiente y al otro y al otro y al otro. Hay gente que en este limbo de memoria a corta duración perpetua son debido a una lesión, operación quirúrgica u otras alteraciones del funcionamiento cerebral. Ahora, hablando sobre la memoria a largo plazo, esta es la memoria en la que podemos recordar lo que nos pasó hace días, meses, años o alguna información. La memoria a largo plazo parece contar con una capacidad ilimitada para almacenar información. La recuperación de la memoria a largo plazo depende, en primer lugar, de lo eficazmente que haya sido almacenado el material. Cuantas más asociaciones haga entre lo que ahora quiere recordar y lo que ya se sabe, más posibilidades hay que recuerde algo a la larga. En otras palabras, es más probable que recordemos un material que tiene significado. Cuantas más asociaciones establezcas con una información, más fácil será recordarla. Sin embargo, no podrás almacenar todos los detalles de una experiencia. No podremos recordar cada palabra pronunciada durante las 3 horas que estuviste en el parque, por ejemplo, o ni una palabra de las cosas que has dicho en todo el día. Bueno, ahora hay 2 tipos de codificaciones: codificación por medio de la asociación y codificación por medio de la organización. La primera, que es codificación por medio de la asociación, dice que aunque repasar algo, repetirlo varias veces silenciosamente o en voz alta, lo fijará en la memoria a corto plazo. Es necesario un proceso diferente para almacenarlo en la memoria a largo plazo. Necesitamos crear asociaciones entre lo que quieres recordar ahora y algo que ya sabes, es decir, hacer que el nuevo material sea de alguna manera significativo. La simple repetición funciona realmente mejor para el recuerdo inmediato, pero este tipo de codificación, la repetición asociativa, es mejor para recordar algo durante un largo periodo. Ahora, en codificación por medio de la organización, la repetición asociativa es uno de los tipos de organización. Muchas personas usan la técnica del agrupamiento. El agrupamiento constituye una técnica de organización en la cual codificamos el material para recordarlo agrupando los elementos en categorías. Ahora, lo que sabemos del fenómeno lo tengo en la punta de la lengua. No ha pasado de que a veces nosotros buscamos una persona y tenemos en la punta de la lengua el nombre de la persona, pero no lo recordamos. Bueno, este fenómeno lo tengo en la punta de la lengua. Son conocidas y se describen situaciones en las cuales una persona no puede recordar enseguida una palabra, una imagen o un recuerdo reciente, que, sin embargo, sabe que a veces solucionamos el enigma rápidamente, otras de varias horas y algunas veces nunca. Otra investigación ha demostrado cómo almacenamos, organizamos y recuperamos el material en la memoria a través de 2 sistemas básicos. El primero utilizando palabras y el segundo usando imágenes, y que procesamos ambos sistemas de modo diferente. De acuerdo con esta hipótesis de codificación dual por Pavio en 1975, dice que utilizamos las imágenes para la información sobre objetos y hechos concretos y las palabras para ideas y lenguajes.
Los dos sistemas son independientes, pero interconectados. Cada uno se puede usar independientemente, pero transfieren información de uno a otro. Cierto material es almacenado específicamente en uno u otro de esos sistemas, aunque la cantidad y el tipo en cada uno es discutible. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre el modelo de niveles de procesamiento de Craig y Lockhart. Ellos discrepan del concepto de memoria dividida en tres estructuras independientes: sensorial, a corto plazo y a largo plazo. Identifican solo un tipo de memoria y sostienen que la capacidad para recordar depende de la profundidad con que procesamos la información. Procesamos el material a lo largo de un continuo de menor a mayor profundidad, que va desde un nivel de procesamiento superficial hasta otro de gran profundidad. Es decir, cuanto más profundo es el procesamiento, más tiempo pertenece el recuerdo. Este concepto de memoria considera a esta más como un proceso activo que pasivo, siendo la memoria el resultado directo de la actividad mental del sujeto. De acuerdo con este modelo, el nivel más superficial de procesamiento incluye el conocimiento de una característica sensorial, como el olor de una comida. Cuando reconoce alguna pauta característica proveniente de la impresión sensorial, la está procesando más profundamente. Y cuando se establezca una asociación, se estará en el nivel más profundo del procesamiento, que constituirá el trazo de memoria más fuerte y más duradero. En 1975, Craig y Tulving realizaron un experimento para probar esta tesis. En tal experimento le pidieron a los participantes que observaran diversas palabras. Posteriormente les realizaron unas preguntas acerca de dichas palabras, esto con el fin para ver si podían encajar en una categoría dada o si podían incrustarse en una determinada frase con un espacio en blanco. Y al final de dicho experimento realizaron una tabla en donde podían verse los niveles de procesamiento de palabras del experimento. Después de estas preguntas, se podría haber sido sometido a un examen sorpresa en el cual le habrían pedido que recordase las palabras o las reconociere. El recuerdo y el reconocimiento son dos medidas diferentes de la memoria. En este experimento, Craig y Tulving descubrieron que los niveles más profundos de procesamiento se realizaban más lentamente y producían una mejor memorización de las palabras. Bueno, la explicación de los niveles de procesamiento tiene algunas lagunas. Por un lado, el tipo de prueba empleada para medir la memoria puede influir en la conclusión a la que se llega. Y aparentemente, pues, existen casos en que produce una mejor retención la poca profundidad de procesamiento y el nivel de procesamiento más profundo. Además, existen otros descubrimientos contradictorios. Por ejemplo, si a los sujetos se les presenta más de una vez el mismo elemento y la misma pregunta de codificación, lo recuerdan mejor. Ahora bien, lo que podemos hacer es utilizar lo mejor de más explicaciones, tanto del modelo de almacenamiento y transferencia de Atkinson y Shiffrin, como el modelo de niveles de procesamiento de Craig y Lockhart. Muy bien, ahora hablaremos un poco sobre qué es lo que recordamos. Acabamos de aprender que recordamos mejor la información significativa y bien organizada. El material que recordamos posee otras características. La primera de ellas es que recordamos mejor lo primero y lo último que hemos aprendido. A esto se le llama la curva de posición serial. Este hecho expresa los efectos de primacía, la cual es la tendencia a recordar los elementos que se aprenden en primer lugar, y la recencia, cuya tendencia a recordar los elementos que se aprenden en último lugar. Otra característica es que recordamos mejor lo raro. A esto se le llama el efecto de von Restorff. Un claro ejemplo de ello es cuando conocemos a alguien con un nombre medio raro, por así decirlo. Otra característica es que recordamos mejor lo que aprendemos en un estado de ánimo similar. A esto se le llama memoria dependiente del estado. Y el ejemplo más claro lo hizo el psicólogo Gordon Bower, citando el caso de Sharon Sheeran, el asesino de Robert Kennedy, quien no guardaba ningún recuerdo del asesinato hasta que bajo la hipnosis alcanzó el mismo estado frenético en el cual disparó a Kennedy. Entonces volvió a representar el crimen.
Estos ejemplos ilustran la relación entre el estado de ánimo y la memoria. Y la última característica es que recordamos mejor lo que se relaciona con sucesos emocionalmente significativos. A esto se le llama recuerdos vividos, o también se le puede denominar memoria vivida. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de sucesos o eventos capta este tipo de memoria? Puede tratarse de un momento excepcionalmente importante de la historia o de tu vida personal. Brown y Kulik dicen que la memoria vivida tiene lugar en un momento de sorpresa, de choque y de gran significado personal y biológico. Ahora bien, cuando recordamos algo, se dice comúnmente que llenamos los huecos. Esto quiere decir que no recordamos bien el suceso, entonces nuestra memoria realiza un proceso llamado reconstrucción mental, en la cual se llenan los huecos de los recuerdos que tenemos, para así nuestra historia suene congruente. Glass, Holjek y Santa en 1979, tanto como Robbins en 1963 y Loftus y Palmer en 1974 hicieron estudios sobre el llenar los huecos. El más importante se puede decir que fue el de Loftus y Palmer en 1974, el cual sugiere que nuestros recuerdos responden a dos tipos de información, la que recibimos durante la percepción del hecho original y la que introducimos después, y que este material que incorporamos con posterioridad puede actuar como los colores en una acuarela, filtrándose en el dibujo anterior, modificando profundamente. A continuación, avanzaremos con el siguiente tema. ¿Alguna vez te has preguntado por qué olvidamos las cosas? Parece ser que olvidamos por diferentes razones. Probablemente cada una de las teorías que se exponen a continuación nos indica, al menos en parte, las causas de nuestro olvido, pero no existe todavía una respuesta definitiva y completa a esta pregunta. El primer motivo es por represión. A veces olvidamos material almacenado en nuestra memoria a largo plazo, porque parece que hay algún beneficio personal en no recordar. Así, olvidas el nombre de alguien que no te interesa o la cita con el dentista a la que no quieres acudir. Reprimimos los recuerdos tristes, embarazosos o dolorosos. Decaimiento del trazo de memoria. La pregunta crucial sobre otros muchos olvidos es si olvidamos por qué la memoria del hecho se deteriora, o por qué, aunque la memoria de esta permanezca, posiblemente durante toda la vida no podemos llegar a él para recuperarlo. Algunos influyentes teóricos, como Shiffrin y Atkinson y Tulving, sostienen que perdemos el material de la memoria a corto plazo, a causa del decaimiento del trazo de memoria, pero que cualquier suceso almacenado en la memoria a largo plazo permanece ahí para siempre y cualquier olvido de ese material es debido a la dificultad de su recuperación. Interferencia. Otra teoría mantiene que la razón por la cual olvidamos es que otra información aprendida antes o después interfiere nuestros recuerdos, tanto en la memoria a corto plazo como a largo plazo. La interferencia proactiva describe una situación en la cual la información que se aprendió con anterioridad interfiere con la habilidad para recordar la información nueva. En la interferencia retroactiva, la información que aprendemos después produce una barrera de memoria que interfiere el recuerdo del material aprendido previamente. Fallo de la recuperación. En este tipo de olvido, el trazo de memoria existe, pero no podemos llegar a él, lo que muestra que la gente normal a menudo tiene las mismas dificultades en recuperar los recuerdos que los amnésicos. El entorno no es el mismo, las claves de las que dependemos para la recuperación no están ya presentes, y por tanto el recuerdo es inaccesible. Tulving ha demostrado que cuando se proporciona a los individuos las claves de recuperación al aprender algo por primera vez, esas claves le ayudarán a recordarlo más tarde. Tales claves pueden ser palabras que rimen o las que estén asociadas con una lista de palabras que el sujeto ha aprendido. Aprenderse la primera letra o letras de la palabra. Ahora bien, hablando un poco sobre bases biológicas de la memoria, se han construido teorías sinápticas de la memoria en búsqueda del engrama. Pero, ¿qué es el engrama? El engrama es algo que permanece después del aprendizaje y que es la base biológica de la memoria. Así lo describe el investigador pionero de la memoria, Carl Lashley. Aunque los neurocientíficos han buscado el engrama durante mucho tiempo, todavía no existe consenso pleno de qué es o dónde se encuentra. Sin embargo, esta es una de las áreas más activas en la investigación psicológica
y ya se sabe mucho. Se considera que una teoría planteada hace muchos años por el investigador canadiense Donald Hebb todavía proporciona un modelo preciso de los procesos fisiológicos responsables del aprendizaje y la memoria. De acuerdo con Hebb, la facilitación sináptica es la base biológica del aprendizaje y la memoria. Resumiendo su teoría, las sinapsis se hacen más eficientes o se facilitan. De esta forma, para Hebb, los cambios en la sinapsis son la base biológica de la memoria. Kandel, ganador del Premio Nobel en Medicina y Fisiología, realizó una serie de experimentos ingeniosos realizados en caracoles marinos, en el cual se estudia el cambio de la sinapsis causado por el condicionamiento clásico, midiendo la cantidad de neurotransmisores en las conexiones neuronales involucradas en la retirada de las agallas y los sifones. Después del condicionamiento clásico, se incrementaba la cantidad de neurotransmisores en la sinapsis. En congruencia con este hallazgo, los compuestos que interfieren con la síntesis de proteína bloquean la formación de recuerdos por medio del condicionamiento clásico en los caracoles marinos. Por ende, parece que Hebb tenía razón. Al menos para algunas formas simples de memoria, la respuesta aprendida es recordada en la sinapsis. Otra evidencia sugiere que los cambios químicos en la sinapsis, que son la base para la memoria, son frágiles al principio. Sin embargo, si no sucede nada que interrumpa el proceso, se hacen más permanentes en el curso de unos cuantos minutos u horas. A este proceso se le conoce como consolidación. Duday 2004 y Wicksted 2004. Más adelante tendremos más que decir acerca de los dos tipos de cosas que pueden interrumpir la consolidación cuando hablemos de la amnesia. Como último tema están las etapas de la memoria y el encéfalo. La primera etapa es la información visual es enviada primero a través del tálamo al área visual de la corteza cerebral. Esta actividad nerviosa es la base para el registro sensorial. Posteriormente, en la segunda etapa, la información es transmitida a los lóbulos frontales y parietales, donde puede mantenerse la memoria a corto plazo. Luego, en tercera etapa, la información que es almacenada en la memoria y de largo plazo se mantiene luego en el hipocampo por semanas o meses, y luego se transfiere al área de la corteza cerebral, cerca de donde fue originalmente procesada, para el almacenamiento de largo plazo. Y por último, la cuarta etapa, cuando recordamos la información de la memoria de largo plazo, es enviada de nuevo a los lóbulos frontales y parietales, donde se mantiene la memoria de corto plazo. Existen dos tipos de amnesias, que son trastornos de la memoria. Esos trastornos son importantes ya que merecen nuestra atención porque son condiciones significativas por derecho propio y por lo que nos dicen acerca de las bases biológicas de la memoria. La amnesia retrógrada es un trastorno de memoria caracterizado por la incapacidad para recuperar recuerdos antiguos de largo plazo, por lo general por un periodo específico que se remonta hacia atrás a partir del inicio del trastorno. La amnesia retrógrada puede ser causada por convulsiones de diferentes tipos de daño encefálico, un golpe en la cabeza o sucesos altamente estresantes. La mayoría de los investigadores creen que la amnesia retrógrada ocurre porque el suceso estresante o el daño al encéfalo interrumpe el proceso de consolidación. Y luego está la amnesia anterógrada, que es un trastorno de la memoria caracterizado por la incapacidad para almacenar o recuperar nueva información en la memoria de largo plazo. Tanto la amnesia anterógrada como la retrógrada son experimentadas por los individuos del síndrome de Korsakoff, un trastorno encefálico causado por la pérdida prolongada de la vitamina tiamina de la dieta de los alcohólicos crónicos, debido al grado extremo de pérdida de memoria. Los individuos con síndrome de Korsakoff a menudo entran en confabulación. Cuando no pueden recordar algo que se necesita para completar la información, lo inventan. Por lo general, no son deshonestos a sabiendas, sino que participan en una versión exagerada de la distorsión reconstructiva normal. En conclusión de este tema, podemos comprender que la memoria es una parte fundamental entre los seres vivos. Con esta podemos recuperar la información que ya hemos aprendido en corto y largo plazo. También podemos comprender de esto que podemos desarrollarla en un máximo por ciento, que es mediante procesos y pasos. Gracias por el video y nos vemos en la próxima.